Hola, hola, ¿cómo están Lisa, estos periodistas con ataque? Soy Lenny Castro y Lisa Dorellana, bienvenidos. bienvenidos, ¿cómo está Lisette? ¿Cómo te ha ido esta Bien, semana? bien, nena, gracias a Dios, todavía adaptándome a este clima. Hoy está nevando. Te ¡Ah, cuento, qué el, el rico! día que estamos haciendo esta grabación está nevando y vengo de un fin de semana, no, vengo de una semana con un clima loco. Mira, hizo sol, un clima pero bonito. Después, alerta por neblina. Oh, Después llovía. Después volvió a hacer sol. mira, y eso es algo que no vemos en El Salvador, No. ¿verdad? Pero aquí depende en qué área o en qué estado de Estados Unidos estés. Es loquísimo. Por ejemplo, aquí en San Francisco, vos podés pasar por 5 microclimas, depende de la distancia en la que vos te movilices. Por ejemplo, cuando yo me voy de mi casa al trabajo, aquí puede estar lloviendo. A medio camino está haciendo sol. Más adelante hay neblina, justo como vos decís. Y ya cuando llego a mi lugar de trabajo, no pasa nada, estás resoleado. Sí, entonces ahora entiendo cuando veía videos de personas que decían mi primer año en USA, ¿verdad? Me acostumbré a ver el clima y es cierto, o sea, vas a salir y ¿cómo va a estar hoy? ¿Y qué va a pasar? Porque es todo loco, pero bien, Vamos sobreviviendo. sí, sin ataque, todavía sin atacarme. Sin ataque. Pues bueno, pero ahora vamos bueno, no recuerdo si es el cuarto o el quinto. Ah, es el cuarto Es bloque. el cuarto. Y este se llama tan, 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 choque generacional. Oh, oh my goodness, como dicen aquí los gringos. Qué duro, qué duro. Y voy a comenzar con una pregunta que puede parecer incómoda, Lisette, Ok, pero que creo que nos la tenemos que hacer y tenemos que ser sinceros, pero quiero aclarar que no es en forma de crítica, sino exacto, es expresando nuestros exacto. sentimientos y con nuestra libertad de expresión. ¿Qué cosa de la nueva generación te desespera? Vale, empecemos por lo que me agrada, vea, Ok, por lo que muy me bien, agrada seamos positivos. sí, 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 esta técnica que dicen los psicólogos de sándwich, vea, una cosa buena y en medio una cosa mala y después otra cosa buena. Obviamente la facilidad que tiene esta nueva generación de adaptarse a las tecnologías y también de que son un poco más atrevidos, siento yo, o Ujú. por lo menos con la generación con la que yo me he rodeado, son jóvenes más atrevidos, más entusiastas. Ahora, lo que no me gusta de esta nueva generación, y no hablo por todos, porque sé Cabe que hay aclarar. excepciones, sí, ajá, tienen que haber excepciones, hay excepciones, es que, ¿sabes qué, nena? Siento que esta generación no es muy crítica. Ujú. Siento que da por sentado cualquier cosa que te dicen o cualquier cosa que te ven y siento yo que no se pregunta y por qué y esto para qué. O sea, siento que No cuestión. no cuestiona en algo y lo puedo ver quizás en algo muy básico si lo vemos como periodismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo me acuerdo que antes, cuando vos ibas a una conferencia de prensa y la daba, por ejemplo, una institución de gobierno, entonces, y era un churrito. Para los que no entiendan, en Un la jerga churrito. periodística, un churrito es No una es, no nota, es, no es un chip. no es un chip, un churrito es como una nota que no tenía mucha relevancia Ujú. y que vos como periodista sabías que a lo mejor, como éramos de prensa escrita, no iba a ser la madera o iba a ocupar una breve, pero era un churrito. Ujú. Pero a veces de esa conferencia de prensa, de ese churrito, si vos estabas pilas y escuchabas un dato interesante y tenías olfato y le dabas la vuelta,
Esa Aquí, o sea, era la nota. o si no era la madera, podría ser la nota principal de la sección de Ajá, y nacionales o deportes. disculpa que te interrumpa. Y les recordamos que la madera es la portada, la nota Exacto. principal del Ajá, día. del periódico, del Ujú, periódico físico, esa es la portada. Entonces esa sí. era la madera. Entonces, y entonces vos le podías dar la vuelta, pero ahí era tu astucia, o si sacabas más datos, Ujú, o de repente el funcionario decía una cosa que a vos decías, no, por aquí es. ujú. Entonces hoy siento que todo es como más relajado, Lo que vas a es, la es. conferencia, a lo que es, Lo que te vas, cruje, chencha. ajá, con los datos que te brindan, entonces, y no está bien y no está mal, Ujú, así es esta nueva generación, entonces, no son todos, no son todos, porque, por ejemplo, yo a mi equipo le digo, pregunte, indague otra cosa, ¿y qué más dijo? ¿Y qué no sé qué? Entonces, para ver dónde le puedes dar la vuelta y ujú. que eso sea noticioso. Estoy de acuerdo con vos. Sí. En la parte quizás de la crítica. Pero como vos dijiste, quiero empezar diciendo algo que me encanta y que me gusta. Y es cómo ellos hacen activismo, cómo esta nueva generación defiende con uñas y dientes lo que considera una causa justa. Sí. Y que contrario a lo que al principio quizás de esta nueva década pensamos, que todo lo hacían a través de las redes sociales, porque no voy a negar que son un amplificador enorme para dar a conocer una situación. Al menos aquí en esta área, en el área de la bahía donde yo he estado, he visto, por ejemplo, en este momento que la comunidad migrante se siente atacada, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en materia migratoria aquí en Mm. los Estados Unidos. Muchos jóvenes se han tomado las calles y han Ah, sí. salido y han levantado su voz y no solo han tomado acción, sino que también siguen amplificando su voz en las redes sociales. Eso Sí. me parece genial. Pero lo que sí me desespera, y es como vos lo decís, es que no van más allá, ¿verdad? Cuando alguien que ellos consideran que es un influencer o que es una persona que tiene una opinión fuerte, se quedan única y sencillamente con eso. Entonces volvemos al punto de ir más allá del análisis, del pensamiento crítico, y Ujú. es una santa palabra. ¿Verdad? Entonces es porque lo dijo fulanito de tal, lo dijo Taylor Swift, lo dijo, qué sé yo, alguien Ajá. que ellos sigan. Entonces sí, me parece que esa es la parte que te puede llegar a desesperar y yo lo he sentido con mis hijas. Tengo, como vos sabés, yo tengo una nena de 17 años y otra que ya es mayor de edad, que es de 21. Entonces cuando hablamos y se mantienen, dice, pero no, o sea, yo lo he visto y le digo, ¿dónde lo vistes? Yo lo vi en TikTok, qué sé yo, lo dijo fulanito de tal. Entonces, eso es como, Sí. ¿y por qué no lo lees? ¿Por qué no lo analizas? Yo siempre estoy procurando que ellas sean más analíticas, ¿verdad? Que vayan más allá y de repente tenemos estas discusiones y me dice, me parece interesante cómo vos pensás esto, me dice, vos, y fíjate que ellas me lo dicen, vos que todavía tenés muchos prejuicios a muchas cosas. Y sí, yo lo acepto, se pueden entender como prejuicios. Este, ciertos temas, ¿verdad? Que nosotros eran santa verdad. Quizás nosotros tuvimos otro tipo de influencer en nuestra vida, qué sé yo, si ibas a la iglesia o sos religioso en la iglesia, pero también pienso que en algún momento cuestionamos también a esa iglesia, Ujú. ¿verdad? Entonces, pienso que esa, sí, igual que tú, la parte de cuestionar, pero también hay algo que, como vos decís, siempre hay excepciones, no es totalmente plano, pero por ejemplo, yo lo he notado en el trabajo, por ejemplo, no escriben un correo si no lo ponen en un chat GPT, en un Gemini. Entonces eso es como, ¿verdad? Como la parte esta de la gramática que hemos hablado en algún momento, de la ortografía que pues no.
no hay reglas, el idioma solo fluye para ellos y hay una mezcla de palabras. Sí puede ser que todavía nosotros seamos puristas, tengamos muchos prejuicios, pero yo Sí. creo que lo más valioso, especialmente si vos sos un inmigrante aquí en los Estados Unidos o vas a otra parte, nuestro idioma, la belleza del idioma, de lo que significan las palabras, pues que las sepas, que las conozcas, que si vas a ser fuerte con este idioma, este, sepas por qué se dice de tal forma una palabra, ¿verdad? Porque si sos salvadoreño, si sos mexicano y comes jocote, ¿por qué en qué momento se dijo jocote? O palabras, ¿de dónde vienen? A mí siempre me ha parecido interesante, pero como te digo, es parte del choque generacional. Pero fíjate que no es tampoco, no es culpa de ellos, es solamente parte de lo que esta nueva generación le ha tocado y Sí. se está creciendo en eso. Entonces es como no es mucha culpa de ellos. Pero ahora, eso me lleva a la otra pregunta. Sí es, bueno, las generaciones evolucionan. Y en el tema de periodismo, en el tema de cualquier otra profesión, esto va evolucionando. Entonces, ¿qué crees vos que de la vieja escuela ya no debería existir? Te lo pongo, te lo pongo en casos físicos. Ujú, Por ejemplo, un cuarto oscuro donde se revelaban las fotografías que iba a ir en la madera, ya no existe, pero eso es como en físico. ujú. Pero mi pregunta es más en el día a día, ¿qué de la vieja escuela ya no debería de existir hoy? Para adaptarnos a esta nueva era generacional, Sí, ¿ve? mira, Y que yo nos llamen creo, anticuadas. quizás te le voy a dar vuelta y lo voy a poner desde este punto de vista, poniéndome en los zapatos de una nueva generación. ¿Qué les molesta a ellos de nosotros, verdad? Y que eso tendría que ir desapareciendo. Yo creo que si para ellos lo importante es desarrollar el pensamiento crítico, para nosotros, y creo que en algún momento tú lo mencionaste, me parece que en nuestro primer capítulo, y es que tendríamos que ser más pragmáticos. Vos lo dijiste así y a mí me encantó. Me encantó esa parte, porque tenemos que ser más abiertos a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Yo siempre he creído que ni mucho ni tanto, que siempre tenemos que encontrar un punto intermedio. Pero sí he escuchado, por ejemplo, gente de nuestra generación que se siente ofendido de repente si vos le decís que use la inteligencia artificial para hacer un filtro de voz o si estás trabajando Ah, un video, que use la inteligencia artificial para que te corte clips. Entonces, pienso que sí tenemos que ser más abiertos y pensar que cuando hablas de futuro o de nuevas herramientas, ya no es futuro realmente. Es la realidad, es el presente. sí, es lo que estás viviendo. Y es lo que estás viviendo. Y también ya lo hablábamos anteriormente, que aquí estás, vino para quedarse. O te adaptás o morís en el intento. Sí, yo me O te acuerdo que adaptas, o te sí, adaptas. yo te acuerdo que en algún momento yo te dije, cuando todo esto comenzó de que los periodistas ya no solo tenían una especialización, sino que tenían que hacer de todo y que yo dije, Dios mío, ¿será que yo lo voy a poder hacer? Y me parece que en ese momento yo te dije que mi sobrinita fue la que me dio las primeras clases para poder editar un video. Entonces pienso que tenemos que abrir también más nuestra mente. Y eso no, si queremos seguir en esta carrera que amamos, y que respetamos, tenemos que abrir la mente y saber que como todo en la vida, lo único invariable es el cambio. Siempre va a estar ahí junto a nosotros y va a cambiar, nos resistamos o no a él, Ujú, ¿verdad? Este ujú. cambio va a seguir o sea, desde el punto en el que estamos y en la tecnología como la conocemos va a seguir cambiando hasta que nosotros quizás nos jubilemos o muramos. Así de fácil. Sí, sí, sí. Sí, es como cuando nuestras generaciones pasadas se hubieran opuesto a la computadora. En lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Sí, no, es que yo en la máquina de escribir, ahí me siento potente, ¿verdad? No, señor, ya hay una
computadora así, grande. Entonces, no nos podemos resistir, entonces es inevitable. O sea, ay, usar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, es inevitable. Entonces, sí, lo que nos toca es montarnos en ese caballito y aprender. No Y queda aprender otra. de los bichos, de los más jóvenes, ¿verdad? Sí. Que indudablemente pueden ser los mejores maestros. Fíjate que eso sí, tenés toda la razón, porque al menos en este último trabajo en el que yo estoy, ha sido gente muy joven la que me ha capacitado. Y algo que yo admiro y quiero reconocer de esta gente joven es que tienen mucha paciencia, tienen una paciencia infinita, porque yo me acuerdo en nuestros tiempos, yo no sé quién te enseñó a manejar, porque a mí me enseñaste vos a Y yo conducir. tenía paciencia. Eso les quiero aclarar que cuando vivíamos en El Salvador y estábamos en la universidad, Lisette fue la que me enseñó a manejar, porque yo lo intenté con mi mamá y lo intenté con mis hermanos, pero fue terrible porque mi mamá gritaba, se perdía los papeles y ya no Y la- digamos mis hermanos, me daban cocorrones. Pero terminamos en una delegación policial. Así, pero ese para otro podcast. Ese es otro podcast. Ay, no, qué terrible. Sí, pero sí ellos tienen paciencia. Ellos, no sé, tienen esa virtud. Esta ¿Verdad? virtud, sí. Y fíjate que bueno, yo sé que quizás esta se parecerá a otra pregunta que ya hemos hecho antes, pero ¿vos crees que ejercer el oficio ahora es más difícil o es más cansado? Es más agotador, Terrible, yo también lo sin pienso. duda. Sin duda es más agotador porque antes vos salías del día a día, o sea, bueno, de por sí el periodismo, el periodismo no ha tenido horarios, Sí. porque la noticia no tiene horarios, pero digamos, si pasaba algo en la noche o en la madrugada, estaban los de turno de ese día, que son los famosos tecolotes, ¿vea? Sí. Entonces, había quien cubría, digamos, esa jornada. O si no, pues el que entraba temprano el día siguiente rastreaba la información o ya sabía, pues y era lo primero. Pero vos sabías que la noticia iba a salir hasta el siguiente día, porque hasta el día siguiente se imprimía el periódico. Entonces, ¿qué pasa ahora con los periódicos web digitales, con las redes sociales? Que todo es Y inmediato. no sí, sí, ajá, porque Entonces, por ejemplo, antes llegabas al punto de cierre porque si había un periódico ajá, escrito, por ejemplo, ajá, o un noticiero, y todavía, pues en algunos lugares, o aquí, todavía el último noticiero es a las 11 de la noche. Dura ujú, media hora, a partir de las 11:30 hasta las 6 de la mañana se vuelve a retomar. Pero en el ujú. caso de los digitales, 7/24 todo el tiempo. Es, cier- exacto, es 24/7. Por ejemplo, tenés que estar alimentando las redes sociales, verificando la información, porque si no, o sea, si no, ¿en qué estás? ¿Verdad? No estás en nada, no sos un medio de comunicación. Entonces, recuerdo últimamente como dos cosas. Cuando murió Francisco Flores en El Salvador, que fue un expresidente, su caso fue muy mediático por varias desviaciones de fondos, estuvo preso, bueno. Entonces, cuando él sale de prisión y va para su casa también en arresto domiciliar porque tenía una enfermedad muy grave, este, yo les dije al equipo, hay que tener algo redactado como una nota madre solo para meter datos porque era inminente Se iba a morir. que Ujú, iba a morir o que algo de esto iba a pasar. ujú. Entonces, sucede temprano, fue una noche, pero era temprano. Entonces, cuando nosotros confirmamos que Francisco Flores había muerto, entonces enciendo la computadora, no me acuerdo si era fin de semana, no recuerdo, pero ya tenía una nota
ya tenía un esqueleto, pues, con contexto de quién era Francisco Flores, como los datos de rigor. Ujú. Entonces solo metí quién confirmó la muerte, el día que murió, la hora que murió, el tweet, y fuimos de los primeros. Entonces me acuerdo de ese caso porque otros periódicos digitales nos dijeron, puchica, fueron los primeros. O sea, ¿quién les avisó? Ya tenían. No, o sea, ya lo teníamos previsto. Y el otro ejemplo que te quiero poner fue también la muerte de Mauricio Funes, que esa sí no la Ay, teníamos en el mapa, vea, sí, pero nadie sucedió una esperaba. noche, entonces ya Y era queremos aclarar que medianoche. Mauricio Funes fue otro Fue- expresidente de El Salvador, el presidente que muchos creíamos que iba a ser el presidente del cambio, ex periodista también, y que También bueno, por varias investigaciones terminó exiliado exiliado y en estaba en Nicaragua. Nicaragua en el momento que murió. Sí. Entonces, no, entonces, y con otro compañero, con otro colega, entonces, mientras yo redactaba, él estaba rastreando información, ¿no? Y se dieron varios casos curiosos. Bueno, eso fue otro, pero el que sí fue, siento yo que es bien agotador, fue, ¿sabes cuál fue, Lenny? Cuando el helicóptero que llevaba al comisionado de la policía llevaba a este señor de COSABI, que es una cooperativa de ahorro y Ujú. préstamo, que fue un caso bien sonado. Entonces, que este helicóptero se estrelló y murió no solo el que iba detenido, sino el director de la policía, otros altos mandos de la PNC y periodistas. Mira, o sea, cuando empecé a ver que estaba confirmando, o sea, ya era noche. Yo me había quedado porque estaba haciendo unas actividades de la universidad. Entonces, cuando empecé, plin, 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 ay, mira, eso fue, o sea, yo sabía que uno de los oficiales era esposo de una compañera nuestra que es periodista. Y luego empezás a oír nombres y decían, y habían más de Canal 10 y habían otros. Y yo, Dios mío, entonces, mira, las manos me empezaron a temblar y yo me quedé un momento, o sea, y otro de mis compañeros me dice, Lisette, esto está pasando. Sí, hay que darle seguimiento. O sea, fue agotador, no solo físicamente, sino que fue agotador emocionalmente. Sí. Emocionalmente porque, o sea, eran colegas. Entonces, y pensás, Dios mío, la esposa de fulano, o sea, qué yuca, todo esto, ay, fue bien, siento yo que es más agotador ahora. Es Sí, más yo agotador también. porque, sí, siento que es más cansado, porque ya no solo tenés que alimentar el sitio web, sino que tenés que alimentar Redes. X, Facebook, Sí. redes, y ya no solo el post, sino que hay que hacer un Reels, porque hay que subirlo a YouTube y porque Hay no, otros que tienen hasta tienen canales de WhatsApp, ¿verdad? Telegram, también. otros tipos de canales que también se tienen que Exacto, ajá. alimentar. Ahora que WhatsApp también tienen otros canales que tenés que alimentar. Entonces sí es más extenuante, o sea, quedas más Ujú. cansado. No solo física, sino que cuando se dan este tipo de noticias es un cansancio emocional también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo agregaría que a esto se le suma que con la venida como de todas estas nuevas herramientas digitales que vinieron a sustituir muchos puestos que están, pues, llámese dentro de la redacción o dentro del equipo editorial, como lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que ya Ujú, no hay tantos editores, ya no hay tantos periodistas tampoco, porque realmente el trabajo que quizá en aquel momento hacía en una sección cuatro periodistas, pasó a hacerlo uno solo de repente. ujú. Sí, entonces sí, es más agotador, independientemente que tengas las herramientas para hacerlo. Ajá, Pero ahora sí, tenés que hacer más, ajá, al final del día. Sí, sí, total. sí, te tenés que ser más ágil. Tu cerebro tiene que pensar en una función más multimedia. Ya no solo que la estructura vaya bonita y con los datos correctos,
y la pirámide invertida, ¿no? Entonces, no, tenés que pensar ya en cómo se va a ver, hasta la música que le vas a poner y no te vayan a bajar el video. Entonces, Las sí, siento que, palabras para que el algoritmo no te censure, mira, para que TikTok no se no se moleste, no se enoje. irrite, no se ataque. Aquella censura. Sí, entonces es bien, es bien complejo Sí. y eso me lleva a la próxima, a la otra pregunta. Nosotros estuvimos en salas de redacciones y todo este sufrimiento que nosotros les estamos contando, que probablemente lo vivimos desde un teléfono o en el escritorio de tu casa, antes lo vivías en las redacciones. Solo imagínate aquel panorama cuando fue las Torres Gemelas, cuando aquello se vino abajo, las salas de redacciones de los periódicos de aquí de Estados Unidos. O No, y sea, también las de nuestros y países. las de nuestro país, y las de todo el mundo, porque Sí, eso fue sí. es terrible. Entonces, ¿vos sí crees que antes había un sufrimiento romantizado en las salas de redacciones o solo era eso, era algo que romantizábamos? Mira, lo que pasa es que cuando se habla de romance, ¿verdad? Yo pienso que cada uno romantiza el momento que más le gusta. ¿Verdad? Y cuando hablamos de eso, lo quiero aclarar, no es que, ay, que yo ame la profesión, sí, obvio que la más, pero es como esto que nosotros estamos contando, que sufríamos, esas historias que contamos, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nosotras estábamos haciendo prácticas en el Colatino, yo no sé Ajá, si no te acordás de una tormenta que se vino y que vos y yo íbamos a medianoche o en la madrugada, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que era la nada, la oscuridad, porque íbamos sí, a dar cobertura. Entonces, sí, y contar luego esa historia de que estábamos empapadas, que el agua te llegaba a las rodillas, porque habían zonas calientes en El Salvador y que todavía se inundan, antes todavía, y sí, sí, ahora se inundan. Entonces, y ibas y veías y pues ese hecho de reportear metida con el agua hasta las rodillas o qué sé yo, hay periodistas que hasta se han caído al agua. Entonces luego vos contás estas anécdotas en las que quizás te pusiste en peligro, en las que te sentiste bajo presión. Entonces esa es la forma en que lo romantizás porque luego decís, pero qué tiempos aquellos que quizás volverán. Sí, ojalá que no vuelvan, de verdad. No, no es que no fueron bellos, ¿verdad? Pero pues imagínate nosotras dos, ¿qué? ¿Cuántos años tendríamos? Estamos en los 20 21, 20, sí, qué y pues dos terrible. chicas a los 20 años, el Delvi con su carro metido en el agua. Yo no sé si tu mamá sabía eso. No, mi pobre madre, no sabes, no, vos hasta ahora que le he empezado a contar y yo, hija, y toda atacada, vea, por Dios santo, pero es que era, yo creo que es esta pasión con la que nosotros todavía crecimos en la profesión, era una pasión, vea, y vos querías estar ahí, y vos querías estar en primera fila. Y sí, y a costa de tu salud, pues mira. Pienso que cada uno lo hace en su momento, no solo antes. Sí, porque hay cosas de la profesión, pues esta profesión que amas, que te marcan y siempre las vas a recordar así como que te llevó a tal lugar, a tal parte. Yo tengo muy bonitos recuerdos, por ejemplo, de mis primeros años en el Colatino haciendo prácticas, luego cuando hicimos en radio Sí, que tuvimos un tiempo en una radio comunitaria con nuestros compañeros y posteriormente mi primer ya trabajo en forma, que fue en el diario El Mundo, y comencé en deportes. Me acuerdo de muchas cosas que al final quizás había muchas carencias, muchas limitaciones, pero que no te acordás de las partes negativas, sino que volvés eso negativo en tu motor, en tu gasolina, ¿verdad? Y lo mm, recordás muy bonito. Me imagino que lo mismo es para estas nuevas generaciones. sí, sí, totalmente, sí, creo que sí, solo que quizás vos sentís que a ellos las cosas se les está dando más fáciles. No, fíjate que no.
No lo pienso. Sí, me acuerdo que en el último capítulo vos me dijiste que a veces no se necesitaba ni siquiera tener una persona que se moviera al lugar, ¿verdad? Ujú, Pero sí pienso que hay muy buenos elementos en estas nuevas generaciones y que son muy sensibles. Y yo pienso que lo más importante en esta profesión es que sea sensible. ujú, Porque en algún momento también yo lo he dicho que yo siempre he pensado que el periodismo es un servicio social. Entonces, si lo haces con responsabilidad, independientemente que vayas o no al lugar, que hagas de collage de videos tu reportaje, mientras lo hagas con responsabilidad y lo narres con esa misma sensibilidad y responsabilidad, el trabajo está ahí. ujú. Sí, el trabajo de campo era como lo que más nos enamoraba, más nos gustaba, pero de repente si ahora puedes usar las cámaras del tráfico y tenés acceso y esa cámara Sí. grabó la escena, es la mejor escena. Es lo Ujú. de lo último que ha pasado, ¿no? Claro que pienso que era más trabajo andar de un escenario a otro y tener una hora para escribir, pero al final también recopilar información, independientemente que lo hagas sentado desde un escritorio, no le quita ningún mérito. No pienso que les quite mérito. Nena, para cerrar este episodio, ¿qué podrías aprender de este choque generacional? Que todos tenemos algo que aprender del otro. No tenés que quitar mérito a que alguien joven te esté enseñando, ¿verdad? Y sentirte como yo que tengo tantos años, yo que soy el experto, mejor aceptar con humildad. Lo mismo en el caso de las nuevas generaciones, no pensar, ay, este viejito que me va a enseñar. De Ujú, repente todos tenemos que aprender algo del otro. Pienso que es eso, abrir más la mente en ambas vías, las ujú. nuevas y la vieja generación. Totalmente, ajá, totalmente. O sea, las nuevas generaciones deben estar abiertos. Ahora sí que a escuchar consejos, a De escuchar repente puede ser que la historias, sí. redacción algo te sorprenda, Ujú. ¿verdad? Te sorprenda que puedes usar sinónimos o antónimos de repente para Y hacer más pues, dinámicas tu narración. y la generación de nosotros igual Sí. no cerrarnos, estar abiertos, entender que esto ha venido y para quedarse. Las nuevas tecnologías, la IA. Ujú. Entonces, ¿qué más que alguien de nativo de esa generación te está enseñando? Que Entonces, lo mamó. Y no en el mal sentido de la palabra, o sea, ya lo traían incorporado en su sí, ADN. sí, entonces sí, creo que es lo que tenemos que aprender, vea. O sea, ambas generaciones tenemos que aprender una de la otra, totalmente. Totalmente. Así que por favor, estése pendiente porque el próximo vamos a hablar del futuro. Oh my goodness. Un puente entre dos mundos. Está bien. No, gracias y síganos. Ahí estamos en Spotify y en YouTube. Por favor, y síganos a nosotros en nuestras redes. Bueno, las mías, la mayoría están privadas porque yo todavía no soy de esta generación. Ahí está Todavía, tu choque generacional. todavía Ahí, me aterran algunas cosas ahí de ser está, ahí un, está. Sí, sí. tenés ese choque generacional. Tenés que superarlo, nena. Ahí, como dicen mis hijas, todavía tengo un prejuicio. Nena, te quiero mucho. Gracias. Nos Cuídate vemos en la mucho. próxima.